Estos hallados en octubre en el batallón 14 pertenecen al maestro Julio Castro, asesinado por la dictadura en el año 1977. Lo informó el gobierno en conferencia de prensa que vamos a compartir más adelante hoy en Telemundo. Julio Castro fue fundador del Frente Amplio y del semanario Marcha, trabajó para la UNESCO y escribió varias obras sobre enseñanza y pedagogía. La pericia forense confirmó que lo ejecutaron. Julio Castro nació en Estación La Cruz, en el departamento de Florida, el 13 de noviembre del año 1908. El menor de 11 hermanos concurrió a la escuela rural número 9 de Pintado. Ya en Montevideo vivió en pensiones y estudió en el Instituto Normal de Varones. Se casó con Amalia Ures y tuvo 2 hijos, Julio y Eve. Al tiempo que se recibía de maestro, comenzó su carrera como periodista. En 1930, junto a Carlos Quijano y Arturo Aldao, fundó el diario El Nacional y 2 años después el mismo grupo fundó Acción, un semanario desde el que enfrentaron la dictadura de Terra. En 1939, nuevamente con Quijano y Aldao, fundó el semanario Marcha, del que fue redactor responsable hasta que la dictadura lo clausuró en 1974. El Canario, como le decían sus compañeros, contribuyó también a crear la Federación del Magisterio e integró la Asociación de la Prensa Uruguaya. Participó en proyectos educativos en Perú, Bolivia, México y Ecuador como consultor de UNESCO. En Quito conoció a quien sería su segunda esposa, Zaira Gamundi. En 1971 fundó el Frente Amplio. Su firma aparece en el acta fundacional como integrante del Grupo Marcha. Pero la enseñanza nunca dejó de estar en el centro de su atención. Fue maestro, director de escuela, subinspector de enseñanza primaria, inspector departamental de Montevideo, profesor de filosofía en los institutos normales, autor de diversas obras sobre educación y pedagogía, y activo participante de recordados congresos de maestros de los años 40 y 50. Un documento de la ANEP asegura que su constante preocupación por la vida rural lo llevó en 1945 a orientar la primera misión sociopedagógica realizada en Caraguatá, acompañado por 20 estudiantes de magisterio y medicina. El 1 de agosto de 1977, Julio Castro tenía 68 años e integraba un grupo que ayudaba a los perseguidos de la dictadura a salir del país. Fue detenido en Yambicas y Rivera por agentes del Servicio de Información de Defensa. Fue torturado en La Casona, un centro clandestino de reclusión de la calle Millán, casi Loreto Gomenzoro. Aunque en aquel momento la Dirección de Migraciones afirmó en un comunicado que Castro se había tomado un vuelo a Buenos Aires. En su primer gobierno, el expresidente Sanguinetti incluyó la desaparición de Castro en la ley de caducidad, pero el presidente Mujica la excluyó hace un año y se reanudó la investigación. En el año 2003, la Comisión para la Paz concluyó que sus restos habían sido enterrados en el batallón 14, pero que antes del regreso a la democracia fueron removidos en el marco de la Operación Zanahoria, incinerados y arrojados al mar. Ahora se sabe que siempre permanecieron allí. También se había informado que murió por la tortura sin recibir atención médica. Ahora se sabe que Julio Castro fue ejecutado de un balazo en la cabeza. Y la esposa de Julio Castro, Zaira Gamundi, remitió por aquellos días de la desaparición una carta al entonces comandante del ejército, general Gregorio Álvarez, pidiéndole por la vida de su marido, ya que Álvarez había sido alumno de Castro. Es mi desesperación de esposa que desde el 1 de agosto nada sé de mi marido, la que me lleva a pedirle con todo respeto me conceda una entrevista. Hace hoy 57 días de la desaparición de mi esposo, sin que se me comunique nada, sin que se responda a mis reiteradas gestiones ante las autoridades correspondientes. Mi esposo es Julio Castro, el que fuera su maestro en la escuela Sanguinetti. Estoy segura que usted tiene que recordarlo por su excepcional calidad docente, su gran bondad, su sensibilidad humana, así como Julio Castro tenía presente en usted al pequeño escolar. Hay relaciones que no se destruyen, y una es la que se establece entre maestro y alumno. En nombre de ello, y acuciada por mi creciente desesperación, es que me decidí a insistir en mi pedido, porque creo que solo usted puede ayudarme y orientarme para saber dónde está y cómo se encuentra este maestro que próximo a los 69 años se hace en un estado de salud que requiere cuidados especiales. Por favor, señor general, permita que hable con usted, permita que oiga de sus labios las palabras que tanto necesito, haciéndome llegar su respuesta.
Ya vamos a retomar el tema Julio Castro, también estaremos con Luis Eduardo González y la última encuesta de Cifra en este bloque de Telemundo. Antes, informarles que un grupo integrado por maoístas, conformado solo por franceses, fue responsable del asesinato del coronel Ramón Trabal en el año 1974 en París, según una investigación del periodista Sergio Israel, que forma parte del libro El enigma Trabal, la conexión francesa, que adelantó hoy Búsqueda. Por otra parte, el general retirado Pedro Aguerre, padre del actual comandante en jefe y consuegro de Trabal, dijo en una entrevista publicada en La Diaria que es ridículo decir que fueron los Tupas cuando tenían a todo el comando preso y atentar contra Trabal era ejecutarlos. Y el presidente de la República recibió con profunda tristeza y conmoción la noticia de que los restos hallados hoy son los del maestro Julio Castro. El gobierno cree que los datos demuestran que la información aportada por los militares era errónea. De acuerdo a las pericias realizadas, se confirma que los restos óseos encontrados en el batallón 14 de Infantería pertenecen al maestro Julio Castro, quien fuera detenido en Montevideo el 1 de agosto de 1977 en un operativo del Servicio de Inteligencia y Defensa a los 68 años de edad. Cabe mencionar también que el caso del maestro Julio Castro, la desaparición del maestro Julio Castro, había sido oportunamente incluido por el Poder Ejecutivo de la época entre los casos comprendidos en la Ley 15.848 de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, y por ende su investigación por parte de la justicia había quedado suspendida, interrumpida, archivada. Pero en este periodo de gobierno, concretamente en este Poder Ejecutivo presidido por el presidente don José Mujica, el caso del maestro Julio Castro ha sido excluido oportunamente con fecha 17 de agosto del 2010. La noticia que nosotros le transmitimos al señor presidente en el día de ayer produjo en el señor presidente una profunda conmoción, el estado de profunda tristeza.